adosada a nuestro cráneo. Por ende, cualquier patología que genere un sangrado en el espacio epidural en el encéfalo va a ocupar un espacio que realmente no debería existir. Por eso que los sangrados en cráneo siempre son graves, porque este espacio no existe. Entre la dura madre y el cráneo no existe ningún espacio real. Pero es un espacio que se puede hacer real cuando algo lo ocupa como un sangrado. O pus también, ¿verdad? Podemos tener un absceso también. Bien. eh, Esto es nada más un poco de historia. Ya años, como unos 200 años atrás, ya médicos como Herófilo, Galeno y Vesalio, que justamente son nombres que vamos a escuchar bastante en neuroanatomía, ya habían descrito que el cerebro estaba envuelto por una membrana en sus primeras disecciones. En el 29, en 1629, Pacchioni describió la presencia de las vellosidades aranioides. Son las vellosidades que se van a encargar de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Magendie en 22 describió las cisternas, que significa que el espacio subdural, vamos a dibujar aquí, el espacio subdural es un espacio que queda entre las dos capas de la membrana aracnoides y a veces quedan unos espacios más grandes. Esos espacios más grandes se llaman cisternas, que son varias, que vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces, aquí tenemos nosotros un cráneo abierto, una membrana, una pieza biológica. Tengo aquí mi diploe, un cráneo, de caso esté en la calota. Venga aquí en un preparado cadavérico, hay espacio, porque claramente el cerebro disminuyó de volumen y ahí hay espacio. Pero en un ser vivo este espacio no existe. En la dura madre no está pegada al hueso, pero está íntimamente en contacto con el hueso. Y ahí tenemos la dura madre, que en este caso es la membrana más externa. La aracnoides se desdobla en dos membranas. Una membrana que se pega a la dura madre y una que se va a pegar a la pía madre. Al abrir un cráneo, la membrana que nosotros vemos pegada al cerebro incluye aracnoides y pía madre. La dura madre es la que realmente da para separar totalmente del cerebro. Entonces, todo el cerebro al abrir va a estar envuelto de aracnoides y de pía madre. Este ya es un preparado biológico. En un ser vivo, obviamente, esto está lleno, todos estos surcos están llenos de líquido cefalorraquídeo. Aquí está seco porque obviamente es una pieza cadavérica, pero en el ser vivo esto está lleno de líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que corre dentro del espacio subaranoideo. Muy bien. Entonces, la dura madre es nuestra capa más externa, es la más resistente, es la más rígida. Un detalle importante es la que va a conformar justamente nuestros tabiques internos. Un ratito, lo voy a hacer, creo que alguien más se unió. Ahí está. Admitir. Bien. Entonces, ella es la que va a formar nuestras divisiones internas. Vamos a tener justamente varios tabiques que van a dividir la cavidad craneana en compartimientos. Tengo dos hojas, estamos hablando ya de la dura madre. Una hoja pegada al hueso, que se llama la hoja endóstica, y una que va a estar adherida a las aracnoides. Pero en la práctica realmente se ve una membrana única, que es una membrana bastante fibrosa. En la región temporal, que sería en la parte lateral de nuestro cráneo, existe una pequeña zona donde la dura madre no está separada del hueso, pero se encuentra menos adherida al hueso. ¿Por qué? Porque en esta zona está la arteria meningia media. Entonces, donde corre la meningia media en su origen, está un poco más separada la meninge, en este caso la dura madre, del cráneo. Y eso se conoce como la zona decolable de Gerard Marchand. Un detalle interesante es que justamente como en este punto está más separada la dura madre, cuando un paciente sufre un traumatismo en el cráneo, es común que sangre la arteria meningia media y produzca un hematoma que se llama epidural, porque está por fuera de la dura madre.
Y ese sangrado normalmente es de la arteria meningia media. Por eso se le llama espacio de colala de Llera. Entonces, como esa zona está un poquito más separadita, ahí se acumula el hematoma. Entonces, es más común que sean en esta zona los hematomas epidurales. Se encuentra limitada por las alas menores, por la protuberancia occipital interna y por el seno longitudinal superior. O sea, toda esta zona es la zona decolable de Gerard Marchand. Muy bien, aquí tenemos nosotros abierta nuestra dura madre. Como les dije, en un cerebro de un ser vivo, todos los surcos van a estar llenos de líquido cefalorraquídeo y en su interior van a correr todos los vasos. Y aquí justamente tenemos el espacio de colable de Gerard Marchand, ¿verdad? Que justamente es la zona que queda entre la dura madre y la región temporal, que es la zona donde está la meningia media. Esto es un cráneo abierto. Aquí tenemos la dura madre, vamos a decirle, en toda su extensión. Está totalmente en posición anatómica. Esto sería frontal, esto sería occipital, anterior, posterior. En la línea media, la dura madre contiene en su interior a una vena. Las venas que están contenidas en la dura madre se llaman senos, que vamos a ir viendo cuáles son, que son unos cuantos. ¿Y por qué le llamamos senos y no venas? Porque la diferencia está que su pared es una pared más delgada, porque en vez de tener una pared muscular, tienen una pared más fibrosa, un tejido conectivo. Eso hace que sean menos resistentes. Por eso que en la práctica, cuando nosotros tenemos un sangrado de uno de estos senos, es más difícil controlar porque al no tener la pared muscular, es más difícil que se vuelva a pegar. Muy bien, entonces aquí tenemos justamente lo que habríamos hablado del espacio epidural. En el encéfalo, ese espacio como tal no existe. ¿Qué significa? Que la dura madre en el encéfalo está íntimamente pegada al hueso. Entonces no se forma ese espacio como tal y decimos que es un espacio virtual. Vamos a ver que cuando entremos en meninge raquídea, ese espacio sí existe y se llama espacio epidural del canal raquídeo. Esto es lo que estábamos hablando justamente de la zona de colable de Gerard Marchand. En este caso ocurre en la región temporal. Como pueden ver, en este punto es cuando puede ocurrir una lesión de la arteria meningia media, que es la más frecuente lesionada en los traumatismos cráneoencefálicos. Y obviamente la sangre se acumula más en ese espacio, más fácilmente, porque en ese espacio está un poquito más separada la dura madre de nuestro cráneo. Y esto es lo que vemos en la tomografía. Vemos cómo en la región de la zona decolable se forma un coágulo. En las tomografías, los coágulos en cerebro se ven de color blanco. Decimos que es una imagen hiperdensa. Y es muy característico que cuando es un hematoma de la región epidural, dibuja la forma biconvexa. ¿Qué significa? Que es una imagen convexa hacia el cerebro y obviamente convexa hacia el cráneo. En los hematomas subdurales, el hematoma subdural, como dice su nombre, es un hematoma que está en el espacio subaracnoideo, entre las membranas aracnoideas. El hematoma es más difuso porque se distribuye en todo el espacio subaracnoideo. Y aquí dibuja la forma de una media luna o una semiluna. Esa es la gran diferencia a la hora de evaluar una tomografía, ¿verdad? Un hematoma subdural y un hematoma epidural. Esto es algo que van a ver con mucha frecuencia el día de mañana cuando empiecen a ver sus prácticas hospitalarias. Muy bien, entonces el cerebro tiene lo que nosotros conocemos como tabiques internos que van a dividir la cavidad craneana en espacios. Espacios que se llama justamente la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo se encuentra aquí en la región posterior, que está dividiendo lo que nosotros conocemos como región
supratentorial y región infratentorial. Si yo trazo una línea imaginaria hasta el dorso de la silla turca, ahí voy a tener toda la región supratentorial, que es aquella región que se encuentra por encima del tentorio, que normalmente incluye a los hemisferios cerebrales y al diencéfalo. Todo lo que quede por debajo del tentorio se conoce en este caso o incluye lo que sería el tronco y el cerebelo. Esto es una clasificación clínico-quirúrgica para muchas de las lesiones cerebrales. En la práctica siempre describimos si una lesión es supratentorial o infratentorial, llevando en cuenta este tabique que se llama tienda del cerebelo o también conocido como tentorio, tentorio de tienda justamente, que se encuentra sobre el cerebelo. Aquí estaría nuestro cerebelito. Vamos a tener la hoz del cerebro, que es esta membrana, que recorre desde la región frontal hasta la tienda del cerebelo. La hoz del cerebro separa ambos hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo. La tienda de la hipófisis es una extensión de la dura madre que se extiende por encima de la hipófisis. Aquí, esta es nuestra hipófisis. Entonces, esta membrana de meninges que se queda por encima de la hipófisis la aísla de lo que sería la superficie intracraneana. Y eso se llama como tienda de la hipófisis. Y por último, tenemos una pequeña hoz que divide, en este caso, a ambos hemisferios del cerebelo, que se llama hoz del cerebelo, que es un poquito más pequeño. Entonces aquí tenemos los cuatro grandes septos que forman la meninges que van a separar a la cavidad craneana en distintas superficies. Muy bien, vamos a hablar primeramente de la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo está aquí por encima del cerebelo. Vamos a mirar la imagen de arriba. Aquí tenemos la tienda del cerebelo. En la tienda del cerebelo, en su cara superior, termina la hoz del cerebro. Si yo tengo esta una imagen vista desde arriba, aquí tengo la tienda del cerebelo, llega hasta lo que es el ala menor del esfenoides, que está aquí, en este caso, perdón, llega hasta nuestro peñasco. En ambas partes llega hasta el peñasco, se inserta en el peñasco. En su parte anterior deja una zona libre, que es lo que nosotros le llamamos eh, la incisura tentorial, incisura o escotadura tentorial, que es la zona donde el tentorio está libre. ¿Por qué? Porque aquí va a pasar nuestro tronco cerebral, específicamente una parte que se llama mesencéfalo. Esa porción del tronco va a estar incluida dentro de lo que va a ser nuestra incisura tentorial. Si yo miro a la tienda del cerebelo, él está por encima del cerebelo. Entonces vamos a describir dos superficies. Una superficie que está por encima y una superficie que está por debajo. Sería una cara superior que en su cara media recibe a la hoz del cerebro. Y una cara inferior que en su parte inferior contiene a la hoz del cerebelo. Entonces el tentorio contiene en la parte superior a la hoz del cerebro y en la parte inferior contiene la hoz del cerebelo. Su superficie o circunferencia anterior, que también conocemos como foramen oval de Pacchioni, es lo que conocemos como incisura tentorial, que aquí se va a relacionar íntimamente con nuestro mesencéfalo. Y es un detalle clínico muy importante, justamente esta incisura tentorial, porque ¿qué pasa? El tentorio es una membrana poco extensible, es rígida, porque al final de cuentas recuérdense que es dura madre. Entonces, ella es poco o nada flexible. Entonces, cuando un hematoma, un tumor o alguna lesión ocupa este espacio, puede comprometer gravemente al mesencéfalo porque como él no se extiende, no hay espacio para donde correr. Y la circunferencia posterior, que estaría aquí atrás, es la superficie que se adhiere, en este caso, a nuestro cráneo como tal.
y en su interior va a contener a unas venas, que recuerden, las venas que están incluidas dentro de las meninges se llaman senos. En la circunferencia posterior vamos a tener un seno que se llama seno transverso, uno de los senos que vamos a encontrar dentro de nuestro tentorio. Y un detalle, aquí a nivel del peñasco, nuestra tienda del cerebelo se extiende por encima del peñasco y va a formar una pequeña celda que se llama el cavum de Haemekel o cavum trigeminal, que va a incluir al ganglio del trigémino. El ganglio del trigémino está cubierta por una membrana de dura madre que justamente se llama el cavum de Meckel o el cavum trigeminal, que es una extensión de la tienda del cerebelo o del tentorio también. La hoz del cerebro, aquí es un detalle importante, la hoz del cerebro se extiende desde la cresta frontal, en casos insertándose en el pico de gallo, la posicresta galli, y de allí se extiende hacia atrás hasta insertarse en la cara superior de la tienda del cerebelo. Como pueden ver, es más delgada en la región frontal y se va haciendo más ancha en la región posterior, dividiendo ampliamente los lóbulos occipitales, y en la región anterior los lóbulos frontales están más adheridos entre sí. Es más, incluso en algunas disecciones, los libros describen que incluso se pueden encontrar pequeños puentes de tejido nervioso que comunican directamente ambos lóbulos frontales. Esto a nivel, obviamente, anterior, donde están un poco más adheridos porque la hoz del cerebro es más delgadita aquí. La hoz del cerebro tiene dos circunferencias, ¿verdad? Tengo una circunferencia superior, que es el borde superior, y tengo una circunferencia menor, que es el borde inferior. El borde superior viaja desde la región anterior, en este caso, desde lo que conocemos como el agujero ciego, que está en el frontal, hasta la protuberancia occipital interna. Hasta ahí recorre mi borde, mi circunferencia mayor o mi borde superior. En este borde contiene a una vena que se llama seno longitudinal superior, que es el seno más grande del cerebro. Aquí vemos la vena, está dentro de mi circunferencia mayor, seno longitudinal superior. Este seno longitudinal superior nace aquí de una vena emisaria, que es la vena de Santorini. De allí empieza a dilatarse, empieza a aumentar de tamaño y en la región posterior termina uniéndose al seno transverso, que ya vimos que está en la tienda del cerebelo, y eso va a formar parte de lo que conocemos como la confluencia de los senos, que también se conoce como prensa de Erófilo. Muy bien, en la circunferencia menor o en el borde inferior también va a contener a un pequeño seno que se llama más seno longitudinal inferior, que es mucho más pequeño, que va a recibir en la parte posterior, va a recibir a una vena, que es la vena cerebral, y va a formar lo que conocemos como el seno recto. El seno recto va a recorrer desde el seno longitudinal inferior hasta la confluencia de los senos. Miren aquí. Aquí tengo abajo justamente el seno longitudinal inferior, que es mucho más pequeño, mucho más fino. Llega hasta el tentorio, en este caso en la circunferencia anterior, le alcanza la vena cerebral y juntos forman este seno, que se llama seno recto. El seno recto también llega a la confluencia de los senos y va a formar parte de la prensa de Erófilo. Muy bien. Entonces, eso sería nuestra hoz del cerebro que va a dividir ambos hemisferios cerebrales. Me corrijo, es vena de Esperino, es la vena, no de Santorini, la que inicia en el foramen ciego. Muy bien, visto desde atrás, en un corte coronal, tenemos nosotros. Esta es la hoz del cerebro, que está en la línea media, dividiendo ambos hemisferios cerebrales. Recordar
que en la región posterior está más dilatada, más amplia, entonces divide ampliamente los lóbulos occipitales. Los lóbulos occipitales están totalmente separados. El seno longitudinal superior que está aquí arriba llega hasta la protuberancia occipital interna, recibe al seno transverso, que está aquí, el seno transverso, recibe al seno longitudinal superior, en la parte anterior recibe al seno recto y estos van a conformar la confluencia de los senos, que se conoce como prensa de Herófilo o también conocido como tórcula. Se puede usar de distintas maneras. Aquí tenemos el tentorio dividiendo la superficie supratentorial de la superficie infratentorial. En un preparado, aquí tenemos entonces la hoz del cerebro, recordando siempre que en la región posterior es mucho más amplia, dividiendo ampliamente los lóbulos occipitales. Ella llega en la cara superior del tentorio. Le llamamos tentorio porque parece una tienda de campaña, ¿ven? ¿Ven cómo parece una tienda de campaña? O sea, ¿cómo le dicen? Camping. Parece una tienda de camping, por eso se llama tienda del cerebelo. Y aquí abajo va a estar contenido nuestro cerebelo. En las regiones laterales tengo el seno transverso. Aquí, en la región inferior del seno, tengo el seno longitudinal inferior. Y en el borde superior, el seno longitudinal superior, en este caso de la hoz del cerebro. Y esto es lo que le estaba diciendo, ahora que en el borde libre de la tienda del cerebelo está esta parte del tronco que se llama mesencéfalo. El mesencéfalo es la parte del tronco que está incluida, en este caso, y está dentro de lo que es la tienda, el borde libre de la tienda del cerebelo, que se conoce como tentorio. Entonces es importante, un detalle anatómico sumamente importante. La hoz del cerebelo es una hoz mucho más pequeña, esta nada más. Divide ambos hemisferios cerebrales, cerebelosos, está en la fosa posterior. En este caso se extiende desde la tienda del cerebelo hasta el foramen magno, ¿verdad? Más o menos hasta aquí llega. Tiene dos caras, obviamente una a la derecha y una a la izquierda, divide a ambos hemisferios cerebeloso. Tiene un borde anterior que es libre, está en relación, en este caso, al vermis del cerebelo. Aquí estaría el vermis del cerebelo. Atrás está adherido a nuestro hueso, en este caso occipital. Y tiene su inserción en la tienda del cerebelo aquí arriba. Es una pequeña membranita nada más. La tienda de la hipófisis, que está aquí, es una extensión de la dura madre que llega hasta el tallo hipofisiario. Esta glándula que está aquí es la hipófisis. La hipófisis tiene su cuerpo glandular y tiene su tallo que lo une al hipotálamo. El tallo hipofisiario, él está libre. Claro, porque él tiene que pasar para llegar al hipotálamo. Entonces, el tallo está libre, pero el resto de la hipófisis está cubierta por lo que se conoce como la tienda de la hipófisis, que comúnmente le llamamos diafragma celular. Diafragma porque realmente separa la hipófisis de la región intracraneal, solamente dejando libre al tallo, que es el que tiene que atravesar para llegar hasta nuestro hipotálamo. Alrededor de nuestro tallo hipofisiario se coloca también un seno, en este caso una vena, que es esta vena, esta chiquitita que está aquí. Este seno recorre alrededor del tallo hipofisiario y le llamamos el seno coronario. Coronario, ¿por qué? Porque en forma de corona cubre a nuestro tallo hipofisiario. Y esto es un detalle interesante. Cuando nosotros operamos un tumor de hipófisis, entramos aquí por el esfenoides, ¿verdad? Rompemos esta parte del hueso del esfenoides y ahí ya tenemos acceso a la hipófisis. Cuando yo saco un tumor de hipófisis por vía transfenoidal, entrando por la nariz, yo saco el tumor hasta ver la tienda, el diafragma celular.
Cuando veo el diafragma celular, hasta ahí llega mi cirugía, porque eso significa que si sobrepaso el diafragma celular, voy a entrar ya en la región intracraneana. Y aquí ya vamos a tener estructuras como la carótida y el quiasma óptico, que ya no voy a tocar obviamente, ¿verdad? Muy bien, miren aquí, esto es una visión lateral. Aquí tenemos la hoz de nuestro cerebro, también se le llama falx cerebri. Recordar que en la parte frontal es más delgada que en la parte posterior. Miren cómo es amplio. En su borde superior contiene al seno longitudinal superior, que está aquí, incluida dentro de su borde superior, y en su borde inferior incluye al seno longitudinal inferior. Voy a cambiar un poco de color para que se note que son venas. Entonces, esto es lo que ocurre en la práctica. Vamos a poner el color azul, vamos a poner esto. Vamos a poner. Entonces, en el borde superior tengo el seno longitudinal superior que llega hasta la protuberancia occipital interna. En el borde inferior de mi hoz cerebral tengo el seno longitudinal inferior que llega hasta el borde libre de la tienda del cerebelo, que se llama incisura tentorial. Aquí, el seno longitudinal inferior recibe a la vena cerebral y forma el seno recto, que corre ya por la tienda del cerebelo, hasta alcanzar a nuestro seno longitudinal superior. Entonces, el seno longitudinal inferior no llega directamente al seno longitudinal superior, sino que llega al borde libre del tentorio, le alcanza la vena cerebral y de allí forma el seno recto, que el seno recto sí alcanza al seno longitudinal superior. Lateralmente, en el borde posterior de la tienda del cerebelo, corre el seno transverso. Y el seno transverso aquí se une al seno recto y al seno longitudinal superior. Y esto, la unión de ellos, es lo que va a formar la confluencia de los senos, que se conoce también como prensa de Herófilo o también conocido comúnmente como tórcula, que es un detalle importante porque como les dije, las venas que corren dentro de los senos son de paredes de tejido conectivo, que significa que son más difíciles de corregir o, ¿cómo se le dice? Son más difíciles de suturar, de darle puntos, porque como no tienen la pared muscular, no tienen una adhesión muy importante. La tienda libre de nuestro cerebelo que está aquí. Espérate que ya cambié de color y dejé el mismo. Vamos a ver. Voy a poner blanco acá. La tienda libre de la tienda del cerebelo, que se llama tentorio o incisura tentorial, se relaciona íntimamente con esta parte del tronco que se llama mesencéfalo. Esta es una relación sumamente importante porque alrededor entre el mesencéfalo y el tentorio queda un pequeño espacio que se llama cisternas, que vamos a ver en la siguiente clase, que es lo que le da un pequeño espacio nada más entre el mesencéfalo y el tentorio. Recordando que el tentorio es rígido, no es flexible. Entonces, fácilmente se puede comprometer el mesencéfalo si es que hay un hematoma que comprima la incisura tentorial. Y aquí, por encima de mi hipófisis, esto es mi diafragma celular, que está aquí, en la parte anterior. Muy bien, los senos venosos. Ya hicimos una pequeña introducción, ahora vamos a mirar un poco más. Tenemos los senos de la convexidad, que son el seno longitudinal superior, que está aquí, que es el que recorre el borde superior de la hoz del cerebro. Es el seno más largo que está dentro del cráneo. Y el seno transverso, que corre en el borde posterior de, de nuestra tienda del cerebelo. En las bases del cráneo vamos a tener nuestros senos que están por debajo del tentorio,
este caso infratentorial. Vamos a tener el seno sigmoideo, que está aquí, que es continuación del seno transverso. Vamos a tener el seno petroso superior, seno petroso inferior, nuestro seno cavernoso que se encuentra a los lados de la silla turca y nuestro seno occipital que se encuentra en el interior de nuestra hoz del cerebelo. Y lo que están en el centro mismo del cerebro, que incluyen al seno longitudinal inferior y nuestro seno recto, que es el que alcanza finalmente a la confluencia de los senos. Entonces ahí tenemos una visión general de todos los senos cerebrales o los senos venosos. Recordar que los senos en meninge son venas. Muy bien. Entonces son venas, son conductos venosos, pero que lo más importante es que carecen de pared muscular. Entonces, miren aquí, solamente tienen dos capas, solamente tienen dura madre y endotelio. Por eso que son tan débiles, en el sentido de que si se lesiona el seno es muy difícil de poder darle un punto y corregir eso. Muchas veces tenemos que utilizar un parche o incluso un implante de músculo para poder corregir. Normalmente, dentro de una cirugía, una lesión del seno es una situación bastante preocupante. Muy bien, ya dijimos cuáles eran los más importantes. Aquí ya tengo una visión más anatómica, podemos decirle. Aquí tenemos una vista superior. Voy a mirar los senos. Aquí no tengo los senos superiores. Voy a tener los senos de la base. Tengo el seno sigmoideo. El seno sigmoideo es continuación del seno transverso que está aquí. El seno sigmoideo se dirige hacia la fosa yugular y es la que finalmente va a formar o va a dar origen a la vena yugular. El seno sigmoideo recibe a este seno que está aquí abajo, que es el seno petroso inferior. En la parte superior, el seno petroso superior termina en el ángulo del seno sigmoideo o a veces en el transverso. Aquí, alrededor de la silla turca, tengo el seno coronario, el seno cavernoso, y al lado del seno cavernoso, encima de mi diafragma celular, aquí tengo el seno coronario. ¿Ven cómo rodea al tallo hipofisiario? Superiormente tengo el seno longitudinal superior, está aquí, y en la parte media tengo mi seno longitudinal inferior que termina formando el seno recto, que termina formando la confluencia de los senos. Muy bien, el seno longitudinal superior nace anteriormente de una vena que es la vena de Esperino, que está en el foramen ciego. De allí recorre todo el borde superior de la hoz del cerebro, recibiendo varias venas de la superficie cerebral que van a formar unos senos venosos, que son unos senos, unos lagos venosos que se disponen alrededor del seno. El seno cavernoso, el seno longitudinal superior, empieza pequeño y se va dilatando a medida que llega a la confluencia de los senos. Por ello, por ejemplo, si yo tengo una lesión anterior del seno, es más fácil tratar que una lesión media o una lesión posterior. ¿Por qué? Porque como pueden ver, el seno longitudinal superior es más delgado hacia frontal y se hace cada vez más amplio a medida que vamos yéndonos hacia la región posterior. Atrás termina uniéndose al seno transverso y el seno recto para formar lo que conocemos como la confluencia de los senos. Espera que un rato, no era eso. A ver, no sé por qué a veces de repente termina salta y termina. Estamos acá. Acá estamos. Bien. Bien. En un cerebro abierto y disecado, aquí tengo nuestro seno longitudinal superior. Como pueden ver aquí mismo también es bastante visible como la región frontal es más delgada y cada vez se va haciendo más amplia y más gruesa hasta terminar en la confluencia de los senos. En todo su trayecto se colocan los lagos venosos. En este caso vamos a tener lagos venosos
que se colocan alrededor del seno. Normalmente son grandes lagos venosos que reciben a las venas superficiales del hemisferio cerebral. Y estos lagos venosos terminan en el seno longitudinal superior. Estos lagos venosos empiezan a partir de si yo divido el seno longitudinal en tres mitades, tercio anterior, tercio medio y tercio posterior, estos lagos venosos se ubican principalmente en el tercio medio. Por eso que el tercio anterior del seno longitudinal superior es más fino y es, como yo siempre decimos en las prácticas quirúrgicas, en el seno longitudinal superior, una lesión aquí, fácilmente yo puedo simplemente agarrar y ligar al seno. O sea, agarro y le doy un punto y cierro. No va a pasar nada. Pero imagínense si yo agarro y ligo, o sea, cierro el seno longitudinal superior aquí, en la mitad. ¿Qué va a pasar? Este lago venoso ya no va a tener acceso al drenaje venoso. Entonces, esta parte del cerebro no va a drenar su sangre y va a sufrir algo que se llama infarto venoso, que normalmente es algo incomún o infrecuente en otros órganos. El infarto venoso se ve exclusivamente en el cerebro, por lo menos principalmente en el cerebro. El seno transverso es un seno que continúa desde la confluencia de los senos. Entonces, el seno longitudinal superior llega hasta la confluencia de los senos y desde la confluencia de los senos nace el seno transverso. El seno transverso lleva la sangre de la confluencia de los senos hasta el seno sigmoideo, que es cuando cambia de dirección y se dirige hacia el golfo yugular. Esta transición entre el seno transverso, que está aquí, y el seno sigmoideo, que está aquí, este ángulo se conoce como ángulo de Citelli y marca el punto donde el ángulo transverso se convierte en ángulo en el seno sigmoideo. Para nosotros esto es una referencia topográfica de las cirugías de fosa posterior. El seno sigmoideo luego obviamente recorre hasta llegar al golfo yugular y es el que va a dar origen finalmente a la vena yugular interna. El seno sigmoideo va a recibir a dos senos, al seno petroso superior que está aquí y al seno petroso inferior que termina ya aquí en la vena yugular, en el golfo yugular. Ahí tenemos el ángulo de Citelli. Muy bien, Citelli se escribe con dos L, ¿eh? Citelli. Muy bien, ahora, la confluencia de los senos ocurre a nivel de la protuberancia occipital interna. Recibe al seno longitudinal superior por encima, por debajo recibe al seno cerebeloso, que son dos venas que vienen por la tienda, por la hoz del cerebelo. A nivel de la protuberancia occipital interna se unen y desde la confluencia de los senos salen o emergen los senos transversos. A esto le llamamos nosotros la tórcula o prensa de Herófilo. Un detalle, solamente en el 5% de los casos, en este caso 5% de disecciones y necropsias, se ha demostrado que se forma esta prensa así como la describimos. Lo que normalmente ocurre en la práctica es que el seno longitudinal superior se une al seno transverso de un lado, normalmente el izquierdo, y juntos van solitos hacia el lado izquierdo. Y las venas cerebelosas o el seno cerebeloso se une al seno transverso del lado opuesto. Esto es lo que realmente más ocurre frecuentemente, pero es muy variable. La terminación de los senos y en general, este es un detalle importante en neuroanatomía, las venas en general del cerebro son muy irregulares. Son sumamente inconstantes su formación y su terminación. Dentro de neuroanatomía, uno de los desafíos más grandes justamente es estudiar sumamente inconstante
justamente entre su formación y su terminación. En este gráfico, aquí tenemos el seno longitudinal superior, que viene por arriba. Por delante tenemos el seno recto, que está formado por el seno longitudinal inferior y la vena cerebral. Y desde abajo viene el seno cerebeloso. Y aquí forma la confluencia de los senos y desde allí nace el seno transverso. Mirando desde atrás, esto es la confluencia de los senos, recibiendo al seno longitudinal superior. Aquí debajo estaría mi seno cerebeloso, por delante el seno recto y de allí nace el seno transverso. Como pueden ver, lo común y lo más frecuente que ocurre, incluso aquí, da para ver eso, el seno longitudinal superior se continúa directamente con un seno, que es el seno transverso, normalmente del lado izquierdo. Y el seno cerebeloso con el seno recto, que viene de aquí adelante, se continúan con el seno transverso del lado derecho. Entonces no hay comunicación aquí entre los senos longitudinal superior y los otros senos. Esto es lo que más comúnmente ocurre. O sea que la confluencia de los senos, la prensa aerófilo, es una formación inconstante. El seno occipital es un seno mucho más pequeño, es un seno que llega, en este caso, de la confluencia de los senos. Y un detalle importante, el seno occipital, que es el seno del cerebelo, puede drenar su sangre hacia la confluencia de los senos o directamente drenar hasta la vena sigmoidea, el seno sigmoideo. Entonces, ese es un detalle importante. Todos los senos cerebrales que estamos describiendo, ellos no tienen válvulas, entonces la sangre puede ir en cualquier dirección. ¿Qué significa? Que la sangre del seno transverso, que está aquí, perdón, acá, puede ir hacia la confluencia de los senos o puede ir hacia la vena sigmoidea. Por eso que no hay un flujo unidireccional, porque no hay válvulas. Eso es un detalle importante a nivel de los senos cerebrales. El seno petroso superior, que está aquí, el seno petroso superior comunica, en este caso, el seno cavernoso, que está aquí, comunica el seno cavernoso hasta el seno sigmoideo. El inferior, que va a estar aquí abajo, también viene del seno cavernoso hasta la vena yugular. Ya termina directamente a nivel del golfo yugular. Estos senos petrosos se encuentran totalmente dentro de la fosa posterior. Y como dijimos, como no tienen válvulas, de manera indistinta pueden drenar al seno cavernoso como al formar la vena yugular, de manera indistinta. Muy bien, las aracnoides, todo esto que vimos hasta ahora era meninges. Ya vamos, queda poco ya vamos a terminar la clase enseguida. Las aracnoides son los espacios que quedan entre las hojas aracnoideas, una hoja adosada a la dura madre y una hoja adosada a la pía madre. Entre ellos queda un espacio que se llama espacio subaracnoideo, que está recorrido por líquido cefalorraquídeo. Está lleno de líquido cefalorraquídeo. La pía madre es la membrana que va a estar pegada al tejido cerebral. Es imposible de separar, muy difícil de separar la pía madre de la corteza cerebral, ya que está íntimamente adherida. Dentro del espacio subaracnoideo vamos a tener los vasos, tanto las arterias como las venas. Y a nivel del seno longitudinal superior se van a formar estas granulaciones, que son las vellosidades aracnoideas, que se van a encargar de, en este caso, llevar el LCR hacia la sangre venosa, para que el LCR pueda pasar del espacio aracnoideo hacia la sangre. Sería la reabsorción del LCR, es donde el LCR se vuelve a reabsorber. Muy bien, esta clase de cisternas vamos a dejar para la siguiente clase.
esto le quiero dar una clase presencial porque tiene muchos detalles y prefiero darlo presencialmente. Yo sé que parecen muchas, pero realmente son cisternas que están todas comunicadas entre sí, entonces es como que un mismo espacio va a tener varios nombres solamente por la región en la que va a ir quedando. Vamos a llegar hasta aquí por hoy y la siguiente clase continuamos con cisternas. Yo ya le pasé la clase a Alan, él le va a facilitar y le voy a pasar también después las clases ya de cerebro para que puedan ir adelantando su lectura. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, genial. Entonces nos vemos el próximo viernes. Espero que tengamos ya clase presencial. Creo que ya no hay más examen, ¿verdad? Ya terminaron los exámenes. Sí, Genial. Y bueno, perfecto. Después de la clase de cerebelo, al terminar, vamos a hacer una clase ya en la práctica para ver justamente todas estas estructuras. Estamos chicos, que tengan un buen fin de semana, aprovechen su feriado y estudien. Nos vemos el próximo viernes. nos vemos. Gracias por la clase, profe. Chao, chao. Gracias, doctor.